¿Me recuerdan en qué me quedé la clase pasada o qué nos faltaba dar, por favor? Si tienen por ahí alguien que me la siguió, así podemos terminar hoy. Tienen el examen el jueves, ¿no? Jueves y viernes, ¿no? ¿Están jugando al dígalo con mímica? ¿Algunos? No, doctor, justamente nos estábamos fijando. Quedamos en las doctrinas de la persona jurídica de los entes. No, si yo no di eso. Lo puedo dar si quiere, ¿eh? Me gusta más, pero eso lo ha dado la doctora Rodríguez. Sí, la doctora Rodríguez. Lo puedo Bueno, dar. Es está bastante bien. más agraciada que yo la doctora Rodríguez, Sicheli. No se puede, no me puedo... De responsabilidad civil, intimidad, honor, identidad, imagen, ley, captar, Perfecto. reproducir, excepciones. De los Dos. actos, sí, artículo 51 al 55, 54 más o menos Sí, del código. del 54 al 61. Perfecto. Hago una pregunta. Disposición, prácticas prohibidas en los seres humanos. ¿Vimos algo de eso? No, eso no lo tengo por acá. Perfecto. No, nos quedamos en derechos personalísimos, arrancando la unidad. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos. Entonces, voy al código que lo estoy buscando ahora en este momento. El código nosotros ya vimos del 51 al 53, derecho a la imagen, lo vimos. Vimos del derecho a la imagen, incluso creo que hablamos del caso de, lo nombramos, Balbín, la viuda de Balbín, contra Editorial Atlántica, también un caso famoso de Euromecán contra Sofovich, que son otros de los casos famosos del viejo sistema. Bueno, esto es más de derecho constitucional que de derecho civil. Bien, vamos entonces. Derecho a la imagen, ¿lo finalizamos? No me acuerdo. Ustedes saben que, entonces, para captar, reproducir, fíjense que ahí se agregó más la voz, la imagen y la voz, cosa que antes no se preveía, ni constitucionalmente, ni tampoco en términos en el sistema de la ley anterior, la ley especial que consagraba el derecho a la imagen. Hoy se ha incorporado, digo que es necesario, por supuesto, el consentimiento, salvo y establece 4 excepciones que creo que la vimos. Tres excepciones. La primera es vinculada a la participación en los actos públicos. La segunda era vinculada con, hay un interés científico, cultural o educacional prioritario, ¿eh? Y se han tomado las decisiones suficientes para evitar los daños. Habíamos visto el caso de por ejemplo, la utilización de una imagen o de un caso en particular para el estudio de investigación científica, siempre que se cuide la identidad y que se evite dañar en forma innecesaria su imagen o su persona. Y por último, que sea el derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Ahí también amplió la legitimidad activa al heredero y a sus herederos o designados por su causante por última voluntad hasta 20 años desde que la reproducción ha sido ofensiva. Aquí refleja, digamos, esperen que cierro el WhatsApp web porque si no me confunde, refleja la tendencia a que nosotros vemos hoy cientos de publicaciones gráficas, radiales, televisivas, donde ya hay utilización, digamos, de la imagen de todo tipo. Por eso trata de nivelar, equilibrar estos procesos. Acuérdense que todo este capítulo es vinculado a la dignidad, ¿no? Entonces, la protección de estos derechos personalísimos que lo vimos al principio, son la inviolabilidad de la persona humana y las afectaciones de la dignidad. Por eso tienen que entenderlo, analizarlo en una forma integral de la interpretación de la normativa, pensando en esto. Nosotros estamos hablando de un proceso de afectaciones a la dignidad, de la inviolabilidad de la persona humana, y en eso entra la imagen y la voz. Y por eso es la protección intuitiva que da el código, más allá de las protecciones que ya hay
constitucionales que vimos en el artículo 18 y el artículo 19 en cuanto a la inviolabilidad de la persona y la protección de la intimidad. Pero siempre hay que hacer ese análisis, ¿no? de cuando vemos la protección del derecho a la imagen. Porque ustedes van a ver que ahí vamos a tener la imagen personal desde dos puntos de vista. Lo primero, es decir, cada persona, cada sujeto puede captar y reproducir su propia imagen conforme a su autonomía de la voluntad y hacer uso de ella como quisiera. Y lo vemos hoy en las redes sociales, ¿no? Cada uno puede captar y utilizar de forma autónoma y con la libre disposición de su decisión sobre sí mismo, su propia imagen. Ahora, desde el otro punto de vista, digo que es el que estamos viendo, podría decirse un punto de vista negativo, o como yo les comenté, en derechos reales se habla del ius prohibendi, pero es una cuestión de los derechos reales, digo, es impedir, yo puedo, en conforme a la autonomía de la voluntad, hacer lo que quiera con mi imagen. Pero también voy a tener, y aquí está el aspecto negativo, la posibilidad de impedir que otra persona o personas hagan difusión de una imagen sin mi consentimiento. Ese es el doble juego que va a tener aquí el derecho de imagen. Mi uso, primero, como persona, como yo quiera de mi propia imagen, y segundo, impedir que terceros, sin mi consentimiento, puedan hacer uso. Y bueno, y esto el Código Civil y Comercial lo refleja con mucha claridad y da herramientas para eso. Cada persona puede ceder su imagen. Nosotros todos los que estamos aquí la podemos ceder, nuestra imagen, con objetivos comerciales. Ahora, las limitaciones van a ser dadas por este sistema, esta situación que va a establecer el Código Civil y me va a dar mis herramientas para evitar que otros, sin que yo autorice ni difunda, lo utilicen. Salvo las excepciones que digo. Inciso A, B y C. Digo, salvo esas excepciones, digo, voy a poder, que por supuesto deberán ser debidamente probadas y siempre teniendo e interpretadas en el marco de la Constitución Nacional y del Código, en ese caso es el único caso de excepciones que van a permitir la utilización de mi imagen sin mi autorización. ¿Estamos ahí? Bien, seguimos si alguien tiene un código ahí abierto y lo puede leer, seguimos con el artículo que sigue, sería el artículo, 55 habla de la disposición de los derechos personalísimos, vayan siguiendo, dice, lo leo yo, así evitamos, dice, espérenme, no soy muy ducho con la tecnología. Dice el artículo 55, el consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido, el consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral y las buenas costumbres. Este consentimiento se me salió. Este consentimiento no se presume. Léalo usted, Sicheli. No sé qué me pasa que se me cuelga. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. Así termina el 55. Bueno, fíjense, allí esto se contrapone no solamente con el derecho a la imagen, sino también con todos los otros derechos, los demás derechos personalísimos que encuentran. Esto es genérico, digamos, no es exclusivamente todos aquellos que afecten a la dignidad humana, lo va a decir el artículo 54 en cuanto a la disposición, es decir, yo voy a poder disponer y mi consentimiento en esa disposición va a ser admitido siempre y cuando no sea contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Porque va a haber imposiciones, y fíjense que ahí la autonomía de la voluntad que veíamos recién, es decir, mi uso libre de mis derechos personalísimos, el límite que van a encontrar, esa autonomía de la voluntad, va a ser específicamente cuando yo tenga choque con la moral, las buenas costumbres y la ley. Porque va a haber casos que la ley incluso van a impedir ese consentimiento. Por último, consentimiento no se va a presumir. Bueno, aquí también estamos acorde a las restricciones que se eligen, no se va a presumir ese consentimiento.
y la interpretación, en vez de ser amplia, va a ser expresamente restrictiva. Y esto todo desde el punto de vista de la mirada de tratar de cuidar derechos tan importantes que hacen a la dignidad y a la aceptación de la dignidad humana. Entonces, incluso mi consentimiento va a ser admitido siempre que no sea contrario a la ley, la moral, las costumbres y con ese análisis restrictivo. La autonomía de la voluntad propia ahí va a tener, fíjense, una fuerte restricción. El artículo 56 y los siguientes ya empiezan a hablar de lo que es los actos de disposición sobre el propio cuerpo. Fíjense que nosotros antes estábamos hablando de la imagen, ¿no? La imagen, que si bien no es el propio cuerpo, puede ser la exteriorización, ¿no?, de la personalidad. Entonces, si va todo por eso es que se trata en el mismo momento este derecho personalísimo. Acuérdense, hablábamos de la inviolabilidad de la persona humana, la afectación de la dignidad. Hablamos de la imagen inmediatamente, que si bien no es el propio cuerpo, es nuestra exteriorización de quienes somos, digo, que tiene un trastorno personal, social, como lo hablamos en la clase anterior, y fíjense que inmediatamente pasa a hablar del propio cuerpo, porque está vinculado en cuanto a estas decisiones. ¿Y cómo son los actos de disposición sobre mi propio cuerpo? A ver, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer sobre mi propio cuerpo? Y aquí el artículo 56, que establece la regla general, ¿no? La regla general, digamos, el principio general, que vamos a ver después, que tiene algunas cuestiones de interpretación, va a decir, y lo lee Sicheli, que a mí se me cuelga. Cuando toco el scroll, se me cuelga. Perdóneme. No, por favor. Arranque, vamos. Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionan una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Ahí, frénese ahí. Fíjese, ahí vemos la regla general. Prohíbe los actos de disposición sobre el propio cuerpo que vayan a ocasionar una disminución permanente de la integridad del cuerpo o que sea contrario a la ley. Fíjese, de vuelta el límite que pone para la disposición genérico arriba del artículo anterior, el límite que pone que no sean contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres, y establece una excepción. Ahora, ahí el artículo lo que hace es una regla de indisponibilidad relativa, sería el principio general. Indisponibilidad relativa de los derechos personalísimos que están relacionados con el propio cuerpo. Indisponibilidad relativa. Y estas interpretaciones las hace acorde a lo que establece el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que ya lo leímos la vez pasada respecto a las conductas que sean reservadas a la esfera privada de la persona humana, digo, y siempre y cuando, fíjense las limitaciones que pone, si bien es la letra de una constitución liberal del siglo XIX, como la nuestra, está claro que está apuntando exactamente a lo mismo que está diciendo ahora este artículo 56, es decir, está apuntando a que no sea contrario, que no se contradiga, ¿no?, a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Bien, entonces hay una especie de juego entre el derecho a la privacidad y el derecho a la disposición de mi propio cuerpo con la moral, la ley y las buenas costumbres. Este derecho de privacidad. Va a encontrar ahí algunas limitaciones que también la Constitución Nacional las establece. Ahora, de por sí, entonces, esta indisponibilidad relativa, que establece el principio general de este artículo 56, está claro que hay una autodeterminación, autonomía personal respecto al propio cuerpo. Y esto ustedes lo vamos a poder después coordinar no solamente con los artículos de la Constitución, como estos que estamos diciendo, ¿sí?, sino también con leyes especiales, como puede ser, por ejemplo, la ley 26.529, googleenlo después, 26.529, que es la ley del derecho del paciente, ya vinculada con los derechos del paciente en relación con los profesionales y las instituciones de salud. Digo, aquí acuérdense que va a también jugar esto, ¿está? La ley 26.529 y todo su artículo. Entonces, Constitución Nacional va a jugar aquí,
Código Civil y Comercial, y por supuesto los prescriptos en las leyes especiales. Esta es una, también va a estar la ley de ablación de órganos, que lo van a ver más adelante. 70 Ruiz, no se me entiende, se me ría, dije ablación de órganos, ¿qué va a hacer? Bien, ahora, ¿qué va a decir ahí la ley de la 26.529? La 26.529 va a decir, perdóneme, Freite, que le demoré un poco la clase, discúlpeme, pero ya estoy, ya llegué, lo bueno que llegué. Bien, toda persona competente, como decía recién, va a disponer de su propio cuerpo a través de un acto de voluntad que va a ser libre y irrevocable. ¿Estamos? Yo voy a poner siempre dentro de los límites que me establezca la Constitución Nacional, el Código, las leyes, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Yo voy a poder disponer de mi cuerpo en un acto de voluntad libre y irrevocable, que es lo mismo que dice arriba. Bien. El artículo 56 entonces nos va a decir, como leyó recién la compañera, que yo no voy a poder disponer de mi cuerpo. No voy a poder disponer de mi cuerpo en dos situaciones específicas. Es decir, yo tengo mi autodeterminación, pero en dos situaciones específicas no voy a poder disponer de mi cuerpo. Una es cuando esa disposición cause una disminución permanente de la integridad. Que no tenga siempre, que no obedezca una razón de salud. Por ejemplo, aquellas cuestiones vinculadas con, no sé, la automutilación, que no tengan que ver con la salud. Eso es el 56, la primera excepción, o la primera límites a la disposición del propio cuerpo. Y la segunda está vinculada con lo que decíamos antes, que también está vinculado con la disposición de los derechos personalísimos, que es la moral, que sea contraria a la moral y a la buena costumbre. Entonces, no basta esa autonomía de mi voluntad, de mi disposición sobre mi propio cuerpo, no basta, digamos, la ley no me va a permitir que yo lo pueda tratar como simples objetos. Entonces, para legitimar esos actos voy a tener que cumplir con el artículo 56 de las dos cuestiones. Disminución de la integridad física sin explicación de salud, cuestión número uno. Cuestión número dos, que no sea contraria a la moral y a las buenas costumbres. ¿Estamos? Entonces, por un lado, el ejemplo sería, por ejemplo, yo no me puedo vender una parte de mi cuerpo, no es legal vender una parte de mi cuerpo por el solo hecho de querer hacerlo por disposición económica, o no voy a estar permitido a amputarme una parte de mi cuerpo que me produzca una lesión en mi integridad física sin ninguna necesidad terapéutica, que es lo que dice la ley, o que no sean compatibles, acuérdense, y esto ténganlo en cuenta siempre con la afectación a la dignidad humana. Y en el segundo caso, los límites legales y morales, digamos. El orden público, la ley, y los límites morales, bueno, que en ese caso se realizan, también se vinculan con la dignidad, y, como decía recién, se vinculan con la dignidad, por supuesto, siempre y cuando no obedezcan a relaciones de salud. Esa imposición debe ser de esa manera y siempre teniendo esa mirada integral. Ahora, sigamos con la ley. El artículo 57 habla, y intento, pero se me cuelga un poco cuando escroleo, dice, está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero ahora lo vemos, porque habla de bioética eso. Pasemos al 59, así seguimos con ablación y con lo que se refiere a la integración del cuerpo. Dice el artículo 59, el consentimiento informado para actos médicos e investigación en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada respecto a. Y enumera. Inciso A, su estado de salud, vamos a ir viendo uno por uno. ¿Estamos? Entonces aparece
fíjense, al principio de la disposición de mi cuerpo, la autonomía de la voluntad sobre mi cuerpo, y esa conjugación que se hace con el principio constitucional y con los principios del código, nos aparece aquí se podría decir un requerimiento, una excepción. Entonces, sí va a permitir ahí la norma, el artículo 59, disponer del propio cuerpo cuando eso, bueno, hablamos de las definiciones, pero acá va a hablar específicamente en el artículo 59 del consentimiento. Entonces el código va a decir consentimiento informado. El código va a aclarar que el consentimiento para disponer los actos sobre el propio cuerpo, que no van a estar integrados por la previsión, por supuesto, que van a importar una disminución permanente de la integridad, que responden a cuestiones de salud, como dijimos, no va a poder ser suplido y va a ser exigido esto de el consentimiento informado. Fíjense, entonces va a ser mi consentimiento para actos médicos, investigaciones en salud, que es una declaración de voluntad expresada por el paciente, ¿no? Como ustedes han visto, si a alguien le tocó alguna cuestión vinculada con la salud, se van a dar cuenta que se requiere que en muchos casos para poder hacer intervenciones quirúrgicas es una exigencia legal, y hoy está, además de lo que establecía la ley antes nombrada, ahora lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación, nos va a exigir un consentimiento informado. ¿Cómo va a ser esa declaración de voluntad expresada por el paciente? Va a ser necesario, como contraprestación por parte del profesional de la salud o de la institución de la salud, que me dé la información de cuál va a ser la intervención o el acto médico o investigación que se va a hacer sobre mi salud, sobre mi integridad física, con una información clara, precisa y adecuada. Esto también desde la mirada de la claridad que una persona normal, común, no versada en términos médicos, pueda entenderla, ¿no? Parecido o a lo que a veces se requiere en otros derechos tuitivos y protectorios, como es el derecho a la defensa del consumidor. Es decir, que haya claridad en las terminologías y la información sea clara, precisa, adecuada, correcta, no en términos médicos, para que cualquier persona la pueda entender a la hora de informarme, para que yo pueda prestar mi consentimiento respecto a el tratamiento o el acto médico que se va a hacer sobre mi cuerpo. Y dice, consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir una información clara y precisa sobre. Esa precisión va a ser sobre mi estado de salud, su estado de salud, y sí sobre el procedimiento propuesto, con especificación de los objetos perseguidos, bueno, cuál es el procedimiento médico que se me va a hacer, y cuáles son los objetivos que se va a perseguir con este procedimiento médico. Entonces, los beneficios que van a ser esperados en un procedimiento, también tiene que estar claro, y la ley lo establece. Fíjense la precisión con la que legisla el artículo 59. El inciso D, riesgos, molestias, efectos adversos previsibles. Fíjense la completitud de la información o del sistema de información que se va a exigir en el consentimiento informado. Inciso E, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios, perjuicios en relación al procedimiento propuesto, dice el inciso E, procedimientos alternativos, cuáles son los riesgos, y por último las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o los alternativos. No solamente me va a tener que decir cómo estoy, sino que me va a tener que decir cuál va a ser el procedimiento, qué objetivo persigue, cuáles van a ser los beneficios que me van a dar, cuáles son los riesgos, las molestias que me van a poder quedar como efectos adversos de ese procedimiento, cuáles son los procedimientos alternativos y cuáles son las consecuencias de no hacerme, el procedimiento que me están ofreciendo o el procedimiento alternativo. Fíjense la completitud de la información que va a requerir el paciente para poder conseguir este consentimiento informado. Y sigue el artículo. Dice, en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en un estado terminal o haya sufrido las lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o de retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, que producto de sufrimiento desmesurado tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de un estadio terminal irreversible e incurable. Fíjense la completitud del tratamiento que da este artículo. Inciso H habla del derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad y padecimiento. Los paliativos del dolor, por supuesto.
ninguna continúa con la discapacidad, digo, ninguna persona va a estar, ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigación de salud sin su consentimiento libre e informado, bueno, lo mismo, por lo cual se debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite. ¿Ustedes vieron el sistema de apoyos de la capacidad con otra de los docentes? Sí. El sistema de capacidad, los apoyos. Sí, sí, lo vimos. ¿Se acuerda, Freddy Díaz, que cómo era el sistema? ¿Cómo? Más o menos. ¿Se acuerda un poco cómo es? Y el sistema de apoyo es cuando se le da tipo una asistencia, un apoyo a la persona que lo necesita para ayudarla en lo que necesite, tipo en administrar los bienes, tomar las decisiones que necesite. Sí. ¿Eso por qué? Porque ¿qué busca el código? ¿Qué criterio busca? Persigue. Y preservar la autonomía de la persona. Exactamente. Exactamente. Fíjese que en el sistema del código anterior eso no existía. Entonces, buscando la autonomía decisional y tratando de garantizar este proceso de consagrar la incapacidad a la persona que tiene alguna patología o que tiene alguna imposibilidad de tomar por sí sola algunas decisiones, y no caer directamente en la tutela o curatela o medidas más agresivas en cuanto a la representación, que prácticamente la anulen en términos de ejercicio de derechos. Se busca este sistema de apoyos, por supuesto va a ser, como ustedes saben, muy importante la continua mirada interdisciplinaria en todo este proceso, ni solitaria la mirada médica, ni solo la mirada social, ni solo la mirada jurídica, sino una mirada interdisciplinaria, hace que estos apoyos puedan ayudar, digo, a ese consentimiento libre e informado, el consentimiento. Bueno, en este caso, para tomar una decisión tan importante como su propio cuerpo. Bien, sigue el artículo diciendo: nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario. Y por último, la última parte del artículo habla de si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y tiene la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompaña al paciente, siempre que medie situación de emergencia en riesgo cierto, inminente, un mal grave para su vida. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente, tiene por objetivo evitar un mal grave. Fíjense la importancia de la declaración informada, la importancia de las decisiones sobre el propio cuerpo, la importancia de cómo los principios rectores van a forzar, van a obligar, entre comillas, a la institución médica, del profesional médico, a no tomar decisiones sin el acompañamiento de la propia persona, digo, o de sus representantes en caso de que fuese necesario. Esa es la mirada que claramente se da en este artículo, incorporando esta letra dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, que antes estaba preceptuada en leyes especiales. Bien, vamos al 60. Acá se me cuelga, ¿lo puede leer, Sicheli, que se me colgó? El artículo 60. Sí, cómo no. Gracias. Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandatos respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por escritas. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada. Por no escritas, puede ser. Por no escritas. Ah. Sí, estaba pegado acá el código. Por no escritas. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento. Bueno, sigue la misma línea Sí. de lo que veníamos hablando, ¿no? Es decir, esto sería anticipado, ¿no? Antes hablábamos del consentimiento médico informado, es decir,
En el consentimiento médico informado lo que sucedía es que el profesional de la salud o el representante de la institución médica se acercaba y planteaba el procedimiento, los beneficios, los riesgos, los procedimientos alternativos, en los casos de padecer una enfermedad irreversible, qué era lo que sucedía, las lesiones, etc. Ahora, en este caso, estamos hablando de la anticipación, es decir, la persona plenamente capaz, por supuesto, entonces, importante, puede anticipar directivas y conferir un mandato, decir, bueno, respecto a mi salud, yo digo que se actúe de tal o cual manera. Entonces puede también designar personas, por supuesto, para manifestar su consentimiento a los actos médicos. Esto pasa mucho, digo, el personal designado, al que uno designa para tomar decisiones respecto de la salud, que puede ser a veces un cónyuge, un conviviente, un amigo, un pariente, un padre, más allá de lo que la ley establece específico, que ya lo vimos porque lo regula el artículo 59. Y también puede, ahora, las directivas que impliquen, fíjense, desarrollar prácticas eutanásicas se van a tener por no escritas. Y aquí regula con fortaleza la eutanasia el código, no la regula, digamos que, es decir, yo no Sí, puedo... no la permite. Exactamente, no O sea, puedo autorizar... en ese caso la voluntad de la persona tampoco no sirve de nada. En tal caso, digamos que se van a tener por no escritas, si yo dejé escrito una directiva médica vinculada con lo eutanásico, se va a tener por no escrito. Bien, un tema especial para hablar, es lo vinculado con la ablación de órganos, que es un tema específico, que también vincula a la integridad física, a la afectación de la dignidad, y a esto de la autonomía de la disposición de mi propio cuerpo. ¿Qué hace en ese caso específico? Ahí el artículo 56, algo, volvamos para atrás, a ver si Dios quiere no se me cuelga, habla de, específicamente, dice el 56, bueno, te lo empezamos a leer y después nunca lo terminamos. Dice, están prohibidos los actos de disposición, ya lo leímos esto, con las dos excepciones que vimos, la ley, la moral y las buenas costumbres, y también cuando sean decisiones que no requieran el mejoramiento de la salud, ¿no? Ahí, en ese caso, son los límites a los actos de disposición del propio cuerpo. Ahora, con respecto a la ablación de órganos, el artículo 56, en la segunda parte dice, la ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por legislación especial. Fíjense que ya el propio código nos manda la legislación especial respecto a ablación de órganos. ¿Y cuál es la legislación especial? Bueno, la ley actual, que modificó una ley anterior, es la ley 26.066, la ley de trasplante de órganos y tejidos. En esta ley se funda los lineamientos de este artículo 56. ¿Cómo va a ser, digamos? Más o menos, les digo, después léanla, la ley 26.066, que modifica una ley anterior. Esta ley va a regular la extracción de órganos o tejidos con fines de trasplante, por supuesto, exclusivamente de trasplante. Ley que va a regular, como le decía recién, la ablación o extracción de órganos o tejidos con vida, con fines exclusivamente de trasplante. Primero va a decir que va a ser en principio para hacer entre personas relacionadas y solo está permitida en la medida de en que razonablemente no cause un grave perjuicio a la salud del dador y a su vez existan perspectivas de éxito para el receptor. Esto, por supuesto, estamos hablando de extracción de órganos o tejidos en vida, con fines de trasplante, en vida con fines de trasplante. Esto es concordante, por supuesto, con todos los principios rectores establecidos por la Organización Mundial de Salud en términos de ablación de órganos y también en políticas que estén vinculadas con el no deterioro de la calidad de vida de la persona viva que va a hacer la donación o que va a permitir la ablación de su órgano tejido en vida. Ahora, ¿qué pasa en el caso de personas fallecidas?
Bueno, aquí, por supuesto, la legislación nacional, en este artículo, va a señalar que acepta que los adultos vivos sean dadores de órganos, por supuesto, de conformidad con lo que establece la reglamentación. 2666 va a permitir, entonces, la donación de personas fallecidas, siempre y cuando sean adultos, como habla, por supuesto, de la conformidad con la reglamentación nacional, y hay una tensión con este tema. Vamos a buscar, si alguien puede buscar la ley 26066, para comentarles específicamente, la donación de órganos y tejidos para su implementación de cadáveres humanos a seres humanos y entre seres humanos se rige por la disposición de esta ley. Los tejidos naturalmente renovables o separables del cuerpo humano con salvedad de obtención y preservación de células progenitoras, bueno, su implante. Vamos a ir a la legitimación activa. Toda persona podrá, dice, en forma expresa, manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la ablación de órganos o tejidos de su propio cuerpo, restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de la ablación o de determinados órganos y tejidos, condicionar la finalidad de voluntad afirmativa de ablación o alguno de los fines previstos en esta ley, que implanten seres humanos vivos o con fines de estudio o de investigación. La ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en que se hubiese manifestado. Esta ley modificaba la 24.193, modifica la ley 26.066, que involucra en cuanto a la manifestación de la voluntad y los cambios que se hacen en cuanto al consentimiento desde este lugar. Bien, sigo. El vínculo familiar a la representación que se invoque será acreditado a falta de prueba mediante declaración jurada, lo que tendrá carácter de instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las 48 horas de la documentación respectiva. La falta de consentimiento de alguno de los padres eliminará la posibilidad de autorizar la ablación en el cadáver del menor. Falta de consentimiento de alguno responsabilidad parental. Es decir, los padres van a tener la definición, y si hubiese falta de consentimiento de alguno de ellos, se elimina la posibilidad de autorizar la ablación en el cadáver del menor. En ausencia de las personas mencionadas, se dará intervención al Ministerio Pupilar, para que quien puede autorizar o no. El Ministerio Público, defensor de menores e incapaces, quien va a tener que actuar en este momento y aceptar o no aceptar la reglamentación. Fíjense, incluso en lo que vincula a la ablación, nos va a exigir, en cuanto al consentimiento, y hace una modificación allí, la ley 26.066 en cuanto a la ablación. Sigue el artículo 56, última parte: el consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no puede ser suplido. ¿Estamos? Aquí no puede haber reemplazo de ese consentimiento, no puede ser de ninguna forma suplida. Dice el artículo 57, está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética al embrión que se transmita a su descendencia. Bueno, aquí son cuestiones vinculadas con la bioética y la ética en las investigaciones. Ustedes saben, nuestro Código Civil, en consonancia con las convenciones internacionales en el marco de bioética, protegen esta situación. Artículo 58, habla de las investigaciones en el cuerpo humano. Todo esto, acuérdense, siempre el análisis es aplicando en forma integral la mirada de la dignidad humana, más afectaciones de la dignidad, más en juego con la autonomía de la voluntad en el ejercicio del propio cuerpo y las limitaciones a esa autonomía de la voluntad, que la van a encontrar en la ley, en el orden público y en la moral, una limitación, y en el caso de hablar del propio cuerpo y de la salud, también va a estar el límite en cuanto pongan en juego la salud y la integridad física del cuerpo. Dice la investigaciones en seres humanos. Dice, la investigación médica en seres humanos
mediante intervenciones tales como tratamientos, métodos de prevención, pruebas diagnósticas o predictivas, cuya eficacia o seguridad no están comprobadas científicamente, solo puede ser realizada si se cumplen con los siguientes requisitos. Estamos, investigación médica en seres humanos, ¿no? Ya no estamos hablando de un procedimiento, de un proceso, de un tratamiento médico, quirúrgico, que exija mi consentimiento. Estamos hablando ya de una investigación médica. Bueno, y acá, que por supuesto puede tener múltiples formas. Puede tener forma de un tratamiento, que sea de ensayo, puede tratar de método de prevención, de pruebas, que todavía no estén, hoy que están en juego esto con el debate de las publicaciones y la autorización de las vacunas mundial, en organismos científicos, bueno, y esto de la prueba en qué fase se encuentra la vacuna o el medicamento para su utilización para los seres humanos, y la necesidad de la aprobación por parte de las asociaciones o los organismos estatales autorizados para otorgar autorización en este concepto. En todos estos casos, todo no comprobado científicamente o que no tenga la seguridad, la eficacia de esa comprobación, solamente van a poder ser realizadas, dice el artículo 58, si se cumplen estos requisitos. Es decir, la investigación médica se puede realizar en seres humanos cumpliendo estos requisitos. Y vamos, inciso A, la descripción del proyecto y el método que se va a aplicar en el protocolo de investigación. Proyecto y método. O sea, ¿qué proyecto y qué método voy a aplicar? Segundo, que estén realizadas estas investigaciones, estos procesos, estos métodos por personas que estén calificadas, ¿no? Personas versadas en materia científica, ¿no? Y profesionales apropiados. Bien. Inciso C, que haya la aprobación de un comité acreditado para evaluación ética en la investigación. Fíjense los requisitos. Que haya un comité de evaluación ética que autorice, que acredite el valor ético, no solamente el objetivo científico, médico, sino también un valor ético en la investigación. Inciso D, contar con la autorización del organismo público correspondiente. Ahí depende de la situación, por supuesto, van a funcionar distintos organismos públicos nacionales, autorizando o no esta maniobra de investigación. Esto también se ha puesto en relieve en todo este proceso de discusión en nuestro país. Si la autorización no era del MAT, si era del Ministerio de la Salud, o quién intervenía en esos casos para autorizar la investigación que se correspondiera. Inciso E, tiene que estar fundada en una cuidadosa comparación de riesgos y cargas en relación con los beneficios previsibles que representa para las personas que participan en la investigación y para otras personas. ¿Qué quiere decir esto? La magnitud de la investigación. Es decir, una investigación que va a engrosar el acervo tecnológico, científico, mundial, nacional, y que va a servir para salvar vidas, digo, tiene que ser uno de los fundamentos, tiene que estar fundado de ese lugar. Si es simplemente algo que, una investigación que carece de esa finalidad, que carece de esa mirada, que carece de esa magnitud e importancia para el acervo científico médico, entonces quizás no consiga ese fundamento. Inciso F, contar con el consentimiento, escuchen, previo, libre, escrito, informado y específico. Previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que va a participar en la investigación. ¿Estamos? Consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico. Fíjense que es aún más, un requerimiento aún más fuerte que el requerimiento de la propia intervención quirúrgica en el propio cuerpo. Previo, libre, escrito, informado, específico de la persona que participa en la investigación, a quien se le va a tener que explicar en términos comprensibles los objetivos y la metodología de la investigación, sus riesgos, etc. Fíjense, igual que la vez pasada, va a requerir una explicación específica, fundada, clara, precisa, en términos fácilmente comprensibles para una persona que no esté versada en materia médica o científica, y esto va a ser siempre con la mirada de garantizar que yo estoy entendiendo a lo que me estoy sometiendo.
Y ese consentimiento va a ser revocable, lo mismo que en el sistema anterior. Yo voy a poder revocar el consentimiento, me va a dar facilidad para revocar en caso de que en algún momento tuviese dudas respecto al proceso que se está llevando adelante. Por esto fíjense, el derecho de la dignidad humana y la afectación de la dignidad como punta de pirámide en estos derechos personalísimos para evitar que haya una afectación de esa naturaleza. Bien. Sigue el inciso. No implica para el participante riesgos y molestias desproporcionadas en relación a los beneficios. No implica para el participante riesgos y molestias desproporcionadas en relación a los beneficios que se espera obtener. Fíjense que ahí establece no solamente un nexo entre los riesgos con los beneficios, sino también una especie de criterio de proporcionalidad. Es decir, que sea proporcional los riesgos en los que yo me voy a ver involucrado en este proceso, digamos, de investigación científico, con los beneficios que puedo llegar a tener. Por ejemplo, tengo una enfermedad de gravedad, no va a ser lo mismo esa investigación que se va a hacer sobre mi cuerpo en una enfermedad de gravedad, o con una mortalidad alta, o casi con una mortalidad garantizada, que si no lo fuese de esa forma, con los beneficios que yo voy a poder obtener. Bien. Resguardar la intimidad de la persona que participe en la investigación y confidencialidad de su información personal. Bueno, esto se emparenta con el derecho a la imagen, que habíamos visto con anterioridad. En cuanto a la integridad, bueno, se hablaba del honor. ¿Se acuerda que nosotros charlábamos la clase pasada del honor? Bueno, me van a cuidar, van a proteger, tiene que resguardar mi intimidad en este proceso de investigación, para no exponerme en cuanto a no solamente la investigación que se va a hacer sobre mí, no solamente que yo voy a decidir que una investigación se realice sobre mi persona, sino también de que poseo una enfermedad, o que poseo un tipo o alguna patología, alguna cuestión vinculada con mi cuerpo que me pone, digamos, me convierte en elegido de ese proceso de investigación. En todo hay que cuidarlo. Hablábamos antes con el tema de, quizás, de la utilización de la imagen, de las excepciones en la autonomía voluntaria a la utilización de la imagen. Siempre para evitar que me traiga perjuicio, que me afecte a mi dignidad. Esto es confidencial, por supuesto, no interesa a nadie, ni la información, ni de qué persona estamos tratando. Inciso I dice, asegurar que la participación de los sujetos de la investigación no les resulte onerosa a estos y que tenga acceso a la atención médica apropiada en caso de eventos adversos relacionados con la investigación, lo que debe estar disponible cuando se requiere. ¿Qué va a querer decir esto? Bueno, si la investigación me llega a traer otras dificultades, puede llegar a traerme dificultades que requieran una atención médica inmediata, es decir, que además de que yo estoy disponiendo mi cuerpo para una investigación médica que va a acrecentar el acervo tecnológico, científico y médico, y que espero yo que traiga soluciones a mí, pero también a un montón de seres humanos o personas humanas como yo. Por supuesto que si hay alguna complejidad médica que surge del proceso de investigación, o que surge del proceso, del método que se me ha aplicado, o de alguna de las pruebas, o de alguna de las situaciones en cuanto a los riesgos que yo voy a correr, que haya, por supuesto, rápidamente una atención médica que no esté vinculada, que no me sea onerosa para mí, y que sea de calidad. Por último, asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad a los tratamientos que la investigación haya demostrado beneficiosos. Por supuesto, de demostrarse con mi participación que esta investigación ha generado un método, un proceso, un procedimiento, una intervención quirúrgica o cualquier procedimiento diagnóstico que se nos ocurra, sirve para la enfermedad o para la patología o para lo que fuese que yo padezco, y por supuesto que se me tiene que garantizar que tenga disponibilidad y accesibilidad a ese tratamiento por mi parte. Bien, seguimos. Bueno, en el artículo 59 hablamos del consentimiento informado, eso ya lo vimos, cómo va a ser este consentimiento informado y su posibilidad de su obligación, específicamente en muchos de los casos.
Perfecto. Nos faltaría solamente el artículo 61, que es exequias. Si podés, Alejandra, lo podés leer, porque se me cuelga, lo tengo colgado, solamente puedo ver los otros artículos que hablamos antes. Ese artículo 61. Sí, cómo no. Gracias. La persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y, en su defecto, a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. Perfecto. Ahí con lo que leyó recién Alejandra, fíjense, ¿no? Ya vimos cómo opera el sistema de la autonomía, de la voluntad sobre mi propio cuerpo en cuanto a la disposición, qué límites tiene, el sentimiento informado, muchas de las cuestiones que se me van a ir exigiendo. También en términos de la investigación, cuáles son los límites, qué se me requiere, qué no, cuáles son los requisitos que establece la ley, con mucha precisión, que antes estaba regulado en leyes especiales, pero hoy tiene, como las que vimos antes, del trasplante de órganos, doblación de órganos de la 24.193, reformada por la 26.026, las modificaciones de la ley de pacientes, todas esas normas ya contemplaban en virtud de estas decisiones. Ahora, lo que hace el código acá también es legislar las exequias, es decir, que yo pueda, la persona que plenamente capaz, dice, como leyó recién la compañera, pueda disponer el modo, la forma, las circunstancias de las exequias de inhumación. Primer parte. Esto antes no estaba legislado, por supuesto, en el código, entonces es decir, la posibilidad de que yo pueda disponer de los restos mortales, una persona pueda, por supuesto, previamente, como dice el artículo, porque si no, estaríamos ante una escena de Walking Dead. Pero, en este caso, podamos determinar, digamos, cómo dispone sus restos mortales, cuál es el destino que le va a dar a su cuerpo una vez que esa persona haya fallecido. ¿Estamos? Entonces, este artículo 61, con estas exequias, va a ser una, no sé si llamarlo emanación, o una continuidad, o una extensión, me parece que es la palabra exacta, del derecho de la integridad corporal, de la autonomía, de la voluntad, de la dignidad, donde a mí se me va a dar la posibilidad de disponer la forma, el modo, la circunstancia, la manera, la metodología de mis exequias y de mi inhumación, como primer parte. Fíjense, hay, por eso derecho personalísimo, lo estamos viendo desde aquí. Yo también voy a poder decidir sobre mi propio cuerpo, voy a decidir sobre mi integridad física, pero también voy a poder decidir respecto a mis exequias y mi inhumación. Es decir, qué va a pasar con mi cuerpo humano cuando se convierta en cadáver. ¿Estamos? Entonces, primera decisión es qué va a pasar, ¿no? En caso de fallecer, puedo decidir, toco madera, por supuesto, decidir qué va a pasar con mi cuerpo. Ahora, el artículo, como lo leyó recién Alejandra, además prevé no solamente mi decisión sobre el modo, forma de mis exequias, sino también la dación, que lo dijo recién y lo leyó Alejandra con mucha claridad. Es decir, si yo voy a poder, y esto vinculado, acuérdense, a la ablación de órganos que vimos en la ley anteriormente y que lo vimos cuando hablábamos de personas vivas. Es decir, yo también voy a poder definir la dación de todo parte del cadáver con fines terapéuticos, como dijo Alejandra, científicos, pedagógicos, o de índole parecido o similar. ¿Estamos? Entonces, esa dación también voy a poder determinarla. Esto también en consonancia con la ley de transferencia de
órganos. Y vamos a ir, sé que faltan partes del artículo, pero vamos a ir desgranándolo. Primero, el artículo habla de persona plenamente capaz. Dice que las exequias dice persona plenamente capaz. Y esto es en consonancia o igual que lo que vimos antes cuando vimos la ley de trasplante, la 24.193, ¿no? La persona tiene que ser plenamente capaz para dejar instrucciones en cuanto al destino de sus restos mortales. ¿Estamos? Por supuesto, mayoría de edad y plena capacidad de ejercicio de sus derechos. ¿Estamos? Ahí en cuanto a la legitimación activa. En cuanto a la forma, ¿cómo voy a yo poder? Ya sabemos quiénes son los que pueden. Plenamente capaz, mayor de 18 años. En cuanto a la forma, igual después vamos a verlo, porque en capacidad ustedes también vieron el tema en cuanto al menor de edad, acuérdense, le exige que sea los padres, la representación parental, la responsabilidad parental en pleno. Si uno solo, padre, madre, padres, ambos padres, o como sea que se establezca el vínculo familiar, y los que ejercen la responsabilidad parental van a tener la responsabilidad todos de manifestar su consentimiento. Bien, la persona deja instrucciones, ya vimos, tiene que tener plena capacidad, y lo dice claro el artículo, lo vuelve a consagrar el Código Canon 61, aún habiendo establecido un sistema de capacidad progresiva, como ustedes saben que lo tenemos. Segundo, la forma, ¿cómo? Dice que el artículo, según lo leímos recién y lo estamos analizando juntos, cualquier persona puede disponer de sus restos de cualquier forma, o sea, no necesariamente va a haber la exigencia de una escritura pública, ¿no? Ni exigencias formales. No hay una exigencia. ¿Eh? Por último, la disposición. ¿Qué puede elegir en estos exequias o inhumación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué va a poder elegir la persona? Cuando hablamos vamos a exequias e inhumación. Modos, circunstancias. ¿Qué es lo que va a elegir ahí la persona? El tipo de ritual que va a tener. Bien, como por ejemplo, Pablo. Un velorio o directamente que la vayan a enterrar o la cremen o lo que sea. Exactamente. Entonces la persona puede dejar directivas en vida, instrucciones acerca de cómo, la forma, los rituales, como dijiste muy bien vos, Pablo, el destino de sus restos, etcétera, inhumación o cremación. Eso está claro. ¿Va a tener una limitación eso para ustedes? En un análisis integral del código. ¿Cuál podría ser una limitación? Una limitación en cuanto al cumplimiento de la última decisión de la persona, digamos, antes de fallecer. Si vos interpretaras este capítulo del código con lo que estamos hablando, a la autonomía de la voluntad en la decisión, vimos todo de mi cuerpo en vida, ahora en muerte. Que haya sido incapaz de tomar una decisión y que las familiares a cargo tomen la decisión por ella, digamos. Puede ser, sí. Pero es una solución Pero más fácil. doctor, ahora con el tema del COVID, mucha gente, aunque haya elegido una forma de sus exequias, no las puede cumplir, porque hay que cumplir distintos protocolos. ¿Y por qué le parece a usted? ¿En qué estaría basado entonces eso? ¿Por qué ahí la autonomía de mi voluntad, con qué chocó en lo que usted está diciendo y describiendo con mucha claridad? Y en una emergencia. Y lamentablemente lo dispuesto por el gobierno nacional o por las autoridades de salud y demás en concordancia, ¿no? Lo que usted dice tiene razón, pero yo lo que le pregunto es para que lo piense jurídicamente. Está bien lo que usted dice, tiene razón. Ahora, la pregunta mía es, analizando integralmente la clase de hoy, por ejemplo, hay unas palabras que no me están diciendo ustedes que si se ponen a pensar se van a dar cuenta. Es decir, yo hoy, por ejemplo, no me voy a poner a mí de ejemplo. Pongamos otro ejemplo, no sé. Carlos Tevez. Bueno, si falleciera Carlos Tevez, utilizando ejemplo, por supuesto, nadie quiere que algo de eso suceda, y él eligió por acto, usando su libre voluntad de disposición y aplicando el artículo 61, el modo, las circunstancias, el proceso, los rituales, como dijo Pablo, en cuanto a sus exequias e inhumación, hoy no los podría cumplir. Si fuese,
¿Estamos de acuerdo? Si eligió ser enterrado, por ejemplo, en Madrid, no lo podría elegir. No podría elegir. Bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el límite de la autonomía de la voluntad ahí? ¿Cuáles son los límites? Creo que va por el ordenamiento superior de un decreto de emergencia, por ejemplo, como el del COVID, todo eso no. No. Porque, mirá, pensá esto, Pablo. ¿Un decreto puede ir por sobre el Código Civil y Comercial? Y si es una emergencia, no sé, lo dudo, por eso no lo tengo claro. Bueno, eso es una emergencia No sanitaria. puede ser por la última parte del artículo 59, donde dice que el médico puede prescindir del consentimiento de la actuación es urgente. No. Piensa así, mira, a ver, le hago una pregunta. A ver si la embocan acá. De la disposición sobre el propio cuerpo. ¿Cuáles son los límites de la disposición sobre mi propio cuerpo? ¿Qué límite tengo? Ahí. Ah. Que resulten contrarios a la ley A la ley, la moral, o las buenas costumbres. ¿estamos de acuerdo? Entonces, Sí. acá, lo que usted está comentando, el caso del protocolo COVID, que me fuerza la cremación, es porque hay el orden público, la ley, la moral. Claro. Hay una ley de orden público por una situación de emergencia nacional sanitaria, por razones de higiene y salubridad pública, que me va a forzar a la aplicación de una metodología y que va a violentar ahí la autonomía de la voluntad. Claro. ¿Se entiende? Sí. Fíjense, siempre, acuérdense, por eso piénsenlo siempre integral. Dignidad, acuérdense, dignidad, afectación de la dignidad, esas tres cuestiones en cuanto a los límites sobre la voluntad mía en la decisión de mi propio cuerpo. La salud mía, acuérdense, va a ser uno de los límites, que mis decisiones sobre mi propio cuerpo no afecten mi propia salud. Y segundo, el orden público, la moral y las leyes y las buenas costumbres. Entonces, hay un montón de, en realidad, ley, orden público y moral, como dice el articulado. Entonces, siempre piensen que ahí va a haber un límite. Bueno, acá va a ser lo mismo. Si saque el ejemplo que dio usted, Alejandra, que es un ejemplo actual, inteligente, como fue la cremación forzosa que establece el protocolo COVID. Pero en el ejemplo que había dicho el compañero Pablo Saisi, fíjese que ahí quizás yo, en cuanto a los rituales que yo elijo, que quizás puedo tener un ritual que sea contrario a la ley. Si mañana, por ejemplo, mi ritual sería que el cadáver sea paseado, no mío, porque yo toco toda la madera del mundo, pero de alguna persona, que un ejemplo X, que el cadáver sea paseado por las calles de la ciudad, con el cajón abierto, y seguramente encontraría un golpe contra la ley, contra la moral, ¿estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que siempre la disposición, la decisión siempre va a estar, va a tener esas limitantes, acuérdense, esas limitantes. Y por último, no, siguiendo analizándolo, que ahí vamos ya medio cerrando, habla también el articulado, el artículo que vimos recién, de la dación con fines terapéuticos. Dice, como lo leyó usted, que yo puedo también dar, aparte de las exequias y iluminación, puedo dar todo o parte del cadáver con fines terapéuticos o de investigación o científicos. Esto también va de la mano de la ley de trasplantes, ¿no? Sí, hay gente que dona el cadáver a la Facultad de Medicina, por ejemplo. Claro, sí. El mismo sentido, fíjense, ahí el Código Civil establece, en estos casos también, la persona tiene que ser plenamente capaz, acuérdense, plenamente capaz, puede disponer todo o parte, dice, del cadáver con fines terapéuticos, aclarando la voluntad del fallecido, que se va a presumir. La ley presume el consentimiento de las personas fallecidas que no se opusieron en vida a una ablación post-mortem. Fíjense que eso cambió el sistema de la donación de órganos, que hay una presunción, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre que se le dio a la ley, que así presume, pues un nombre propio, presume que el que no se opone en vida a una ablación, obviamente se presume su consentimiento para la ablación post-mortem. Bien, decíamos recién, la propia persona puede disponer de sus restos mortales. Ahora, si no dejó manifestación de su voluntad en forma expresa,
se puede presumir. Y esto se puede inferir, esta presunción se puede inferir de su voluntad durante toda su vida. Si la voluntad no se puede presumir, entonces la decisión corresponde, y lo leyó la compañera Alejandra, la decisión ahí va a quedar, o sea, no fue expresada o no es presumida, no puede ser presumida, no fue expresada y no puede ser presumida, la decisión va a quedar en el cónyuge o conviviente. Ustedes saben que el Código Civil ya lo había hecho antes la jurisprudencia y la interpretación de distintas normas, pero hoy ya el Código Civil emparenta al cónyuge con el conviviente en los derechos. La decisión corresponde al cónyuge, al conviviente o a los parientes según el orden sucesorio, ¿no? Que les puede llegar a dar un destino distinto en caso de que no esté ni expresada, ni la voluntad, ni, ¿cómo se llama?, ni sea presumido. Esto ha generado algún tipo de discusiones, ha generado discusiones, sobre todo, como dijo el compañero Pablo, respecto a cuestiones religiosas. Pero, como está claro que aquí siempre la mirada final es la interpretación de la ley, y en todo el caso será un juez, en última instancia, si hubiese alguna discusión, alguna controversia, alguna debate entre la voluntad expresada o presumida y la familia, en ese orden de legitimación activa que establece el código, tendrá que ser el operador jurídico, en este caso el juez, el que va a tener que resolver si hubiese algún tipo de conflicto en cuanto a las exequias de inhumación. ¿Se entendió esto? ¿Más o menos? ¿Entendimos? Sí, doctor. Perfecto. Me alegro mucho. El examen oral, me dijo la doctora Oviedo, ¿verdad? Sí, lo cambiaron a oral. Veo que Yo me había anotado en esta cátedra porque justamente eran escritos, pero bueno. Pero con lo bien que habla usted, le va a ir bárbaro. No, por favor. Yo estoy Pero ya preguntando cuál es la fecha de recuperatorio. Porque... No sea así, Sicheli, por favor. Le va a ir bien, participa, sabe. Profe, Habla una bien. pregunta. Sí, dígame. Gracias, doctor. ¿Cuál cree usted que son las unidades que más nos van a preguntar? Como para ayudarnos para el oral, qué sé yo. Capacidad, todo el módulo de capacidad completo, personas jurídicas que se pregunta, esto que vimos hoy, por supuesto, derechos personalísimos todos, nombre seguro. Yo lo que les digo es para ayudarlo, acá me están grabando, y yo le debería decir y ser políticamente correcto y decirle todo lo que está en el programa. Por lo tanto, le voy a decir eso. Todo lo que está en el programa. Pero, si quiere leer un poquito más algunos temas, que son los más relevantes. Claro. No pueden eso dejar también de saber esto. Por supuesto. Bueno, gracias, profe. Le mandamos un saludo grande a la doctora Oviedo, si es que nos están mirando desde su casa. Y bueno, los temas que se dieron en clase, sobre todo, eso seguro. Nos vemos en el oral. Cualquier cosa me mandan un mail. Saludos, que le vaya bien. Si Cheli le va a ir bien, vamos. Póngale ganas. Chau, chau. Esperemos.